Si tú eres como yo, muchas veces te has encontrado en encrucijadas en las cuales has tenido que tomar rápidamente una decisión de cuál camino tomar, descartando todos los demás. Durante mi adolescencia, en un ejercicio de campo que hice mientras estudiaba en la escuela secundaria en un liceo militar, yo aprendí a seguir direcciones de latitud y longitud en grados para llegar del sitio donde yo estaba a la siguiente estación de entrenamiento usando una brújula. Más adelante, ya manejando, usé enormes mapas de papel para marcar la ruta que yo quería seguir y que nos llevaría desde donde estábamos hasta donde queríamos ir. Luego vino el MapQuest, ¿lo recuerdan? Una aplicación en la que tú definías un punto de partida, un punto de llegada y podías inclusive imprimir un listado de instrucciones detalladas. Casi paralelamente vino aquel famoso GPS, era un aparatico que ponías en el carro, una pantalla que conectabas al encendedor, que también los carros en aquel momento tenían encendedor, y te iba mostrando la ruta por donde ibas, desde una trompa que simulaba ser la trompa de tu carro. Ahora tenemos múltiples aplicaciones que chequean el tráfico en tiempo real. Nos lleva por atajos, nos avisa cuando hay hoyos en el camino, cuando hay obstáculos, cuando hay policías. Pero a pesar de las diferencias de los mecanismos de orientación y dirección tan diversos de los que he hablado hasta el momento, todos ellos tienen algo en común. Uno tiene que saber dónde está y dónde quiere estar, para dónde quiere ir, para que cualquiera de ellos realmente funcione. En la entrega de Año Nuevo del año pasado, con respecto a los propósitos de Año Nuevo, yo hablé de la importancia del cambio de dos paradigmas. Pasar de aspirar a menos cambios de hábitos a cambios de modo de pensar, es el primero. Y el segundo, incluir a Dios en nuestros planes, propósitos, planes, deseos, proyectos, sueños, para que ellos puedan tener verdaderamente una trascendencia en el tiempo. Si tú quieres ver ese mensaje, puedes ir a nuestro canal de YouTube Unidas en Cristo, que se distingue porque tiene un icono de flores en colores rosados y lilas. Puedes buscar los playlists allí, vea la etiqueta de devocionales y allí busca el video que se titula Mensaje de Año Nuevo. Entonces, en nuestro diario caminar muchas veces nos encontramos en encrucijadas donde tenemos que tomar una decisión y escoger un camino descartando los otros. Y a veces tenemos que tomar esa decisión muy rápidamente. En esos momentos es particularmente relevante tener un sentido de dirección para así poder discernir de las opciones que tienes disponibles, cuáles nos alejan del destino donde nosotros queremos llegar y aquella que realmente nos ayuda a avanzar hacia nuestro destino meta. Te sorprenderías al saber que realmente solo uno de los caminos, de las encrucijadas que atravesamos en nuestras vidas, realmente favorece tu objetivo. Todas las demás te alejan paulatinamente de tu objetivo. Hoy quiero hablarles de 5 preguntas básicas, generales y muy importantes que debemos plantearnos para definir ese sentido de dirección que es tan importante en nuestras vidas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son esas cosas que tú quieres lograr en tu vida? Piensa en términos de ámbito personal, familiar, profesional, de relaciones personales. Piensa en términos de relación de variables como la física, la mental, la emocional, la espiritual, la financiera. Quizá te convenga hacer una matriz. A mí me encantan las tablas, en la que coloques 5 columnas: personal, familiar, profesional, iglesia y otros ámbitos, como por ejemplo tus amistades,
tu familia política, algún club al que pertenezcas, etc. Luego, haz 5 filas: lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, lo financiero. Es una tabla muy básica, pero tú comienzas a cruzar los ámbitos con las variables y comienzas a determinar cuáles son los deseos y sueños que tú tienes en cada uno de esos cruces. Por ejemplo, en lo personal y en lo físico me gustaría estar más activo. En lo personal y lo financiero me gustaría tener más control de mi presupuesto. En lo profesional y emocional me gustaría balancear mejor el tiempo que le dedico al trabajo. Yo en lo particular oro sobre mi vida Filipenses 2:13, que dice: yo oro para mí, amado Dios, produce en mí tanto el querer como el hacer de acuerdo con tu perfecta voluntad. Comienzo calladita a esperar qué deseos pone el Señor en mi corazón. Reduzco los ruidos del mundo y estoy atenta. La voz del Señor es una voz sutil, muchas veces, la voz del Espíritu Santo, hasta que yo siento su suave pero firme impresión dentro de mí, que aunque no me gobierna, tiene autoridad y yo decido seguir esa voz. Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2, porque antes de establecer propósitos y metas y objetivos, debemos hacernos esta segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con cuál es esa área que detectaste en el primer paso que, si trabajas en ella, tendrá el mayor impacto en tu vida durante los próximos 2 años, o 5 años, o 10 años, o en la eternidad. ¿Cuáles son las 2 siguientes que le siguen? ¿Cuál es la última? Con tus respuestas a esta pregunta combinada, tú ahora puedes establecer cuáles son los propósitos, metas y objetivos específicos y claros de aquellas cosas que tendrán mayor impacto en tu vida en el corto, mediano y largo plazo. Escríbelos en primera persona. Yo voy a. Escríbelos en términos medibles, en el tiempo, en cantidad, en volumen, de alguna forma que lo puedas medir si estás avanzando o no hacia tu objetivo. Tercero, muy importante, chequea que esos propósitos, esos planes, esos deseos honran a Dios. Si es posible, escribe los 3 más importantes en tarjetas que puedas poner en tu escritorio o en el espejo del baño o en la visera del carro. Eso te va a ayudar a afianzarlos en tu mente, sobre todo a principios del año. Cuando te encuentres atrapado, que te va a ocurrir en las cosas del corto plazo y lo urgente, revisa esas tarjetas que tú mismo escribiste y reenfócate en lo importante. Si con frecuencia te encuentras que estás manejando las cosas urgentes al punto de no poder atender lo importante, busca ayuda. No permitas que lo urgente te distraiga de atender aquellas cosas que tendrán el mayor impacto en tu vida personal, en la de tu familia o en la de tu iglesia. A mí me funciona muchísimo el siguiente versículo bíblico que está en el en el Evangelio según Mateo, y dice, está en Mateo 6:33 y dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Vamos ahora a la pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Cuál es la fuente de mayor desperdicio de tiempo en tu vida? ¿Cómo podrías tú utilizar mejor ese tiempo a favor de tus objetivos? Algunas de las respuestas más comunes en esta área son redes sociales, televisión y series, hobbies, deporte, salidas frecuentes con amistades.
es muy fácil que esas cosas y otras que no he mencionado no solo nos roben el tiempo, aún más peligroso, que nos roben el corazón. Aunque cada una de esas cosas no es mala por sí misma, quizás es necesario un cambio de dirección. No esperes más para corregir algo que está dejando que esas cosas te alejen de lo que notaste en las tarjetas de la pregunta número 1. Recuerda que el simple propósito de parar un comportamiento tóxico no es suficiente. Intenta sustituir un comportamiento tóxico o un comportamiento que no te edifica por un comportamiento constructivo. A mí me funciona recordar los siguientes versículos bíblicos de la carta de Pablo a Gálatas. Cuando les dice en Gálatas 5, 16 y 25, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Continuamos con la cuarta pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué puedes hacer este año para disfrutar más tu relación con Dios? Esta es la relación más importante de todas. E incluso si tú sientes que estás muy cerca de Dios, siempre habrá algo que puedes hacer para que el gozo en el Señor sea aún más abundante. Es importante que recuerdes que una relación personal se enriquece y se favorece pasando tiempo juntos y conociéndose. Dios sabe todo sobre ti. Dice la Escritura que incluso sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Pero tú, ¿cuánto lo conoces a Él? ¿O te lo has creado? Dios se nos revela a sí mismo de la manera más maravillosa a través de las páginas de la Biblia. Allí podemos ver con claridad lo que le agrada, lo que le honra y lo que no. Sin embargo, la Biblia es un libro extenso, es largo, a veces es confuso lo que leemos. Y como toda tarea de ese tipo, se empieza un paso a la vez. Quizás debas registrarte por primera vez en un estudio bíblico. Quizás puedas comenzar un plan de lectura de la Biblia en un año con una o dos amigas más. Quizás puedas incorporar una técnica nueva y avanzada de estudio bíblico. Quizás sea tiempo de que leas un libro acerca de cómo discernir la voz de Dios o cómo enriquecer tu vida de oración. Lo cierto es que tu relación personal con Dios es la más importante de todas y tienes que dedicarle tiempo. Vas a notar la diferencia que esto hace en tu vida de inmediato. A mí me funciona recordar las palabras de Jesús cuando oró por sus discípulos diciendo en Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Ahora vayamos a la pregunta final, que viene a ser una especie de pregunta de control para promover que el enfoque de lo que te has planteado hasta ahora maximiza tu impacto a tu alrededor y tu legado. Pregunta número 5. ¿Cuál es esa única cosa, la más importante, que tú pudieras hacer para mejorar tu vida familiar, tu vida laboral, tu ministerio? La gente que te rodea sería grandemente bendecida si contara con la mejor versión de ti mismo. De entrada te anticipo que he observado que la intimidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la fuente más confiable, segura y permanente de bienestar. Piensa en tu familia, piensa en tus jefes o en tus empleados, piensa en tus compañeros de trabajo, piensa en las personas a quienes estás sirviendo en el nombre de Jesús. Sé intencional en ser
un canal de bendición para sus vidas. A mí me funciona recordar las palabras de Jesús a Marta cuando se quejó que su hermana María no estaba sentada a sus pies escuchándolo mientras ella estaba en sus quehaceres domésticos. Esas palabras se registran en Lucas 10, versículos 41 y 42. Y Jesús le habla a Marta cuando se le queja y le dice, Marta, Marta, Marta. Le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es importante, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Estas 5 preguntas te ayudarán a definir dónde estás y dónde quieres estar. Si te tomas el trabajo de pensar seriamente en ellas, tendrás más oportunidad de tomar decisiones rápidas en las encrucijadas a las que te enfrentarás en el año 2022 con toda seguridad, con la tranquilidad de que tú estarás avanzando hacia la consecución de tus metas y de que tus metas serán dignas para tu bienestar y el de los tuyos, honrando a Dios. Nosotras, las líderes de Unidas en Cristo, te deseamos el mejor año nuevo 2022. Bendecido por la presencia de Dios en cada una de las áreas de tu vida y hacemos nuestras las palabras de Judas, hermano de Jesús y de Santiago, cuando dijo en su carta titulada Judas, versículos 24 y 25, al nuestro único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Feliz Año Nuevo.